Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo se crean funciones en NetBeans, ¿sí? En el anterior video habíamos visto cómo se creaban los procedimientos, ¿sí? Fíjense que las funciones son muy parecidas y se crean de la misma manera, ¿sí? Fíjense que tienen la palabra public, static y en el lugar de la palabra void, ¿sí? En este caso va un tipo de dato, ¿sí? En este caso estamos viendo el int. Luego el nombre de la función recibe dos parámetros, ¿sí? Que puede ser entero A, entero B. Abro las llaves, tiene las instrucciones y también, a diferencia de los procedimientos, tiene la palabra return, que es el valor de retorno. Bien, entonces las funciones lo que hacen es, sí o sí, devolver un tipo de valor. Bien, para que lo veamos en función, vamos a aplicarlo con NetBeans. Bien, entonces, recuerden que si vamos a crear una función, sí tenemos que hacerlo afuera de nuestro método main, ¿sí? No afuera de la clase, sino fuera del método, dentro de la clase. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es crear nuestra función, ¿sí? Que lo que va a hacer es devolver un dato de tipo entero. Entonces vamos a poner public static, ¿sí? Hasta acá se parece mucho a los procedimientos, ¿sí? Pero acá cambian, en vez de ser la palabra void, va el tipo de dato que va a devolver. Entonces vamos a ponerle int. En este caso va a devolver un tipo de dato entero. Y el nombre de la función, que le vamos a poner suma números. Abro paréntesis, ¿sí? Y acá voy a recibir dos parámetros. En este caso, un entero de tipo A, coma, y un entero de tipo B. ¿Sí? Recuerden que cuando recibo parámetros, sí tengo que separarlos por coma. Luego abro la llave, cierro la llave. Bien, y fíjense que hasta acá estarían armando su primera función. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que NetBeans me está tirando un error. ¿Por qué? Porque me falta que devolver un tipo de dato. Si fíjense que acá lo que estamos haciendo es que me devuelva un tipo de dato entero. Entonces, para que devuelva algo, yo tengo que poner la palabra return. Y a continuación, el tipo de dato que voy a devolver. En este caso, lo que va a hacer mi función es recibir dos datos de tipo entero, ¿sí? Y los voy a sumar. Entonces, puedo devolverlo de la siguiente manera. Puedo hacer que sea A más B, ¿sí? Y ese va a ser el tipo de dato a devolver. Entonces, repasando un poco, armamos nuestra función, ¿sí? Que va a devolver un tipo de dato entero y sí o sí tiene que tener el valor de return y que devuelva el tipo de dato. En este caso está devolviendo la suma, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasarle por parámetros esas variables. Entonces para ello voy a crear dos variables de tipo entero, A, que va a ser igual a 10, y entero B, que va a ser igual a 20. Entonces ahora lo que tengo que hacer es llamar a esa función, ¿sí? Como en los procedimientos que hacemos, poníamos el nombre del procedimiento, en este caso el nombre de la función, le pasábamos unos parámetros, ¿sí? Para que lo devuelva. Ahora pongo suma números, paréntesis, le voy a pasar el primer parámetro A y el segundo parámetro B. Bien, y acá estaría llamando a la función y me devolvería los tipos de datos. Fíjense que me devuelve un tipo de dato entero. Ahora, ¿qué pasa? Yo esto necesito almacenarlo. Si yo lo corro acá, por consola no me va a salir nada, ¿sí? Un poco diferente a cuando hacíamos un procedimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si tengo dos opciones. Una, ¿sí? Mostrarla directamente con un source, ¿sí? Y otra es almacenar esta función en otra variable. Lo voy a hacer de dos maneras. ¿Sí? Primero la voy a devolver con un source. ¿Sí? Voy a copiar esta función, ¿sí? Y la voy a pegar acá. Bien, y voy a correr. Y me dio el valor 30. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene por acá, va hacia donde está el system y como mi función devuelve un tipo de dato, ¿sí? Primero pasa los parámetros, pasa el A, pasa el B, como vimos con los procedimientos, va a pasar el número 10, va a pasar el número 20, va a llamar a la función,
¿sí? La función lo que hace es recibir dos tipos de dato entero y lo que va a hacer es sumarlos, ¿sí? Pero los va a devolver mediante el return. Y acá le estoy diciendo que me devuelva un tipo de dato entero. Si yo acá por alguna razón cambio, ¿sí? Por ejemplo un doble, me estará dando un error en el caso de que no sea tipo de dato entero. Bien, pero recuerden siempre poner el tipo de dato que van a devolver. Lo voy a correr de nuevo, pero esta vez copiando, pegándolo y probando con otros números. Acá por ejemplo le puedo pasar el número 15 y el número 5. Ejecuto y me tendría que devolver por un lado 10 más 20 y por el otro lado 15 más 5. Entonces acá estoy llamando dos veces a la función. Ahora, para probar la otra manera, ¿sí? Yo les dije que podían hacerlo imprimiendo directamente por pantalla y la otra es almacenando el valor que está devolviendo la función en una variable, ¿sí? Entonces yo puedo crear una variable de tipo entero también, ¿sí? Que se llame resultado, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, a resultado le voy a asignar el valor que devuelve esa función. Resultado va a ser igual a lo que haga la función y lo devuelva. En este caso, ¿qué va a ser? 10 más 20. Entonces, cuando voy a imprimir por consola, acá llamo directamente a resultado. Entonces, cuando lo ejecuto, me tendría que dar el mismo valor. 30. Y puedo seguir jugando con esto, como ya veían viniendo. El valor de la suma de los números es, ¿sí? Concateno con un más, lo ejecuto de nuevo, bien, y me dice el valor de la suma de los números es 30. Bien, repasando un poco, recuerden que para armar una función, ¿sí? Tienen que usar las mismas palabras que eran para un procedimiento. A diferencia del procedimiento, este devuelve un tipo de dato, en este caso estamos diciendo que devuelve un entero. Viene el nombre de la función, recibe dos parámetros, ¿sí? En este caso recibe dos enteros, ¿sí? Hace alguna operación, en este caso hicimos que directamente devuelva la operación a más b, ¿sí? Todo esto lo almacena en la función, ¿sí? Y nosotros tenemos dos opciones, una imprimirlo directamente por pantalla o la otra almacenar lo que devuelve la función en una variable auxiliar, en este caso resultado, y luego lo imprimimos por pantalla. Bueno, los invito a que hagan los ejercicios, ¿sí? Y cualquier duda que tienen me van avisando. Muchas gracias.